de Prensa Washington. ¿Qué tal a todos? Tengan muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde, 3 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Soy Jason Calderón. Es un gusto saludarlos en nuestros estudios en Washington, D.C. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy me acompañan aquí en el estudio los periodistas Cristóbal Vázquez y Rafael Salido. Bienvenidos ambos, un gusto tenerlos. Antes de comenzar, quiero invitarlos a ustedes también a que formen parte de esta mesa de trabajo. Pueden sentarse con nosotros, háganos llegar sus opiniones y sus puntos de vista. Y estamos leyéndolos. Nuestra cuenta de X, @NTN24. Allí pueden encontrarnos también como @Club de Prensa NTN24. Comenzamos. Bienvenidos. Empiezo saludando a Cristóbal Vázquez. Cristóbal, gracias por estar con nosotros. Fin de semana muy movido de noticias. Bastante movido, como nos tiene acostumbrados en estas semanas el presidente Trump. Rafael Salido, un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y vamos a desarrollar cada una de esas noticias. La primera, este es un tiempo de guerra. Al menos así lo dijo el presidente Donald Trump para defender su decisión de invocar la ley de enemigos extranjeros. Fue una ley que invocó este fin de semana para trasladar o darle un marco legal a la deportación de 200 presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua a El Salvador. Dice el presidente que el aumento de la migración irregular a través de la frontera sur en los últimos años es incluso peor que una guerra. Trump además volvió a usar un término que ha empleado desde el primer día de su segundo mandato, una invasión de Estados Unidos, y dijo que entre quienes representan una amenaza para la seguridad nacional hay asesinos y narcotraficantes. Escuchemos. Señor presidente, hablando de órdenes, ¿realmente la administración violó la orden del juez al enviar de regreso a los pandilleros venezolanos y no traer de regreso el avión? No sé, eso lo tienes que hablar con los abogados. ¿Están planteando realizar más deportaciones? Les puedo decir esto, esta gente era mala, era un grupo malo, de como digo hombres, era un grupo malo. Cuando los miran y ven los crímenes que han cometido, fíjense, no hay nada más duro, nada peor que eso, ¿lo entienden? Pero tendrían que preguntarles a los abogados. Señor, se ha criticado que la ley de enemigos extranjeros solo se haya invocado en 3 ocasiones más. Todas fueron en tiempos de guerra. ¿Considera que la está utilizando adecuadamente en este momento? Bueno, este es un tiempo de guerra porque Biden permitió a millones de personas, muchas de ellas criminales, muchas de ellas en las más altas esferas. Vaciaron las cárceles de las naciones, vaciaron sus cárceles en Estados Unidos. Eso es una invasión y estos son criminales, muchísimos criminales, asesinos, narcotraficantes de las más altas esferas, capos de la droga, personas de instituciones mentales. Eso es una invasión, invadieron nuestro país. Así que, en ese sentido, esto no es una guerra, en muchos sentidos es más peligroso que la guerra porque ya sabes, en la guerra llevan uniforme, sabes a quién le disparas, sabes quién va tras él. La orden de Trump, sin embargo, permanece bloqueada a esta hora por una iniciativa de un juez federal. La Casa Blanca dijo que apelará y hace pocos minutos la portavoz Karoline Leavitt expresó su total confianza en que ganarán el juicio. Y es que la orden del juez llega mientras el avión ya había despegado con estos presuntos criminales del Tren de Aragua rumbo a El Salvador, por lo cual algunos abogados de la Casa Blanca dicen que en aguas internacionales ya esa orden del juez no era válida, ya estaban bajo custodia, dice la Casa Blanca, del gobierno salvadoreño. Esta administración actuó dentro de los límites de la ley, nuevamente dentro de la autoridad constitucional del presidente y bajo la autoridad que le otorga la ley de enemigos extranjeros. Tenemos plena confianza en eso y estamos completamente seguros de que vamos a ganar ese caso en los tribunales. Al invocar la ley de enemigos extranjeros, el presidente Trump decretó lo siguiente. Fíjense, proclamo que todos los ciudadanos venezolanos de 14 años o más que sean miembros del Tren de Aragua, que estén dentro de los Estados Unidos y no sean naturalizados ni residentes permanentes legales o de los Estados Unidos, son susceptibles de ser detenidos, restringidos, asegurados y deportados como enemigos extranjeros. Empiezo con usted, Cristóbal. Una medida muy polémica, muy dura. Esta ley incluso decían no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial, pero le permite al presidente detener y deportar a cualquier persona considerada un enemigo extranjero sin pasar por un proceso judicial.
¿Le va a funcionar a Trump? Le puede funcionar inicialmente, le puede funcionar para dar precisamente ese golpe mediático que quiere dar a sus simpatizantes, demostrar que está precisamente cumpliendo con sus promesas de campaña. Homan, el encargado precisamente de estas deportaciones, dijo en la Casa Blanca que respaldaba completamente las acciones del presidente, que eran completamente legales y que se iban a seguir haciendo. Pero es de resaltar que, aunque se dan estos shows mediáticos, en febrero únicamente 8.300 personas fueron detenidas en la frontera, la cifra más baja en los últimos 25 años. Entonces, no solamente la cifra de detenciones en la frontera va bajando, la cifra de deportaciones también es muy baja. El gobierno no cuenta con los recursos financieros para seguir este hilo de deportaciones, y entonces, pues, de alguna forma aparenta ser esto un show mediático necesario para mostrar como si se estuviera cumpliendo con esa promesa de campaña, que es deportar a mucha gente, ¿no? Y Rafael, lo vimos, nosotros que somos periodistas y somos comunicadores, esto estaba preparado. Hay imágenes que parecen de una película de acción, bajan a los tipos del avión, les rapan la barba, la cabeza, los encadenan. Era solamente casi que una medida, porque la iba a bloquear el juez, para poder tener un mensaje directo a todos los que Trump no quiere tener en Estados Unidos. Sí, está claro que en esto tenía muchísimo de puesta en escena, de enviar un mensaje, lo mismo que fue Guantánamo, que durante un par de semanas estuvimos reportando el escándalo de enviar a migrantes allí a Guantánamo, y ahora parece ser que lo han limpiado, ya no queda ni uno, pero de eso no nos hemos enterado tanto, por lo visto. Al final, lo de que sea o no solamente, desde luego es un golpe de efecto y es una cuestión de imagen, pero que sea solo eso no está tan claro. La ley de enemigos extranjeros da muchos poderes al presidente, y eso es una parte que yo creo que a Trump le resulta muy atractiva. Entonces, hasta ahora ha venido mencionándolo, desde hace años ya habla de la invasión, últimamente ha sido más específico, acusando al tren del Aragua de ser una amenaza a la seguridad nacional por facilitar la entrada de inmigrantes ilegales y tal. Y yo creo que él va a intentar, porque además el Supremo anteriormente, es verdad que aceptó que esa ley estuviera vigente aun cuando no había guerra, al final de las guerras. Al final de las guerras, el Supremo alguna vez se le planteó si podía seguir utilizándose esa ley de enemigos extranjeros. Y básicamente su criterio fue: nosotros no somos quienes para determinar quién deja de ser una amenaza a la seguridad y cuándo ha acabado una guerra, más allá de que se haya firmado una paz. Esa responsabilidad recae en el presidente. Entonces yo creo que por ese lado sí que puede tener cierta atracción si es que llega al Supremo. Ahora mismo está aquí en el Tribunal de Apelaciones de Washington y habrá que ver. Y yo veo que esta noticia tiene dos lados. Primero, hay una gran preocupación entre la comunidad venezolana, porque dicen que sin una orden de deportación que la emita un juez, es decir, una persona que solamente puede ser detenida por sospecha, están perfilándolos racialmente, y esto podría dar lugar a la xenofobia. Te daría lugares a detenciones arbitrarias, podría dar lugares a procesos no muy transparentes, y simplemente que una gente de forma subjetiva decida que una persona debe estar en Estados Unidos por una razón o por la otra. ¿Hay preocupaciones en materia de derechos humanos por este tema? Muchísimos, y yo hablaba con varios migrantes la semana pasada que me decían estar considerando ya simplemente dejar el país. Entonces hay como una migración en reversa ahora. De hecho, de la cifra de personas que está cruzando el Darién entre Panamá y Colombia, contaban expertos acá en Estados Unidos que por primera vez hay más personas regresando hacia el sur por el Darién que subiendo hacia el norte por el Darién. Eso es como un proxy para mostrar la situación de la cantidad de gente que dice: hombre, yo no me quiero seguir escondiendo, no solamente bajo las difíciles condiciones económicas que se viven en este país, sino un poco con la amenaza constante de ser deportado. Y estas madres con las que hablaba me decían: es que no queremos llevar nuestros hijos al colegio, es que no podemos ir a la iglesia ya, porque si vamos a la iglesia, ¿qué tal que nos pille una redada? Preferimos no ir al centro comercial y pedir online la comida. Es decir, es como una prisión domiciliaria que mucha gente dice ya: hey, llega un punto en el que me voy de aquí, o optan por Canadá, que está empezando a ser una opción, ¿no? Ahora, ¿es un miedo también para el que está legal, Rafael, el que tiene sus papeles en regla? Claro que sí, y ese yo creo que es el principal problema de todo esto.
el hecho de que en las últimas semanas a esta administración, cuando uno piensa o habla de ella, una de las palabras más recurrentes es miedo. Miedo a protestar, miedo a reportar, miedo a tener determinado aspecto. Muchos hemos visto las imágenes que compartíais al presidente Trump hablando de los muchos crímenes que han cometido, invitando a los periodistas a chequear. Ni siquiera sabemos las identidades. Y precisamente parte de este proceso es que no han tenido que pasar por un juicio. No sabemos si son criminales, no sabemos si están ni siquiera acusados de ser criminales o es simplemente porque tienen tatuajes, como parece ser que es el caso de algunos de ellos, que simplemente por tener determinados tatuajes se da por sentado que es del tren del Aragua, y no tiene por qué ser así. Puede que sea así, pero para eso hay un proceso, para ello hay un debido proceso, un proceso judicial, y él lo está obviando. Y ese es uno de los grandes peligros, y efectivamente, pero ahí está el éxito que para él tiene esta medida, es justo lo que comentaba Cristóbal, ese miedo que está teniendo la gente a venir, ese miedo que está teniendo la gente que ya está aquí a quedarse. Ha habido varios casos de gente, bueno, el último, el manifestante o el activista pro-palestino, que está ahora mismo, desde hace casi una semana, detenido en Luisiana, una persona que tiene permiso de residencia y que lo quieren deportar, cosa que tampoco puede ser, y están de nuevo buscando una legislación antigua, extraña, que evita un proceso judicial. Y eso es una de las cosas que también esta administración, que tantas veces dice tener un mandato, habría que preguntar por qué no, si tenéis ese mandato, por qué no cambiar las normas en vez de simplemente saltároslas. Además, una de las cosas que criticaban mucho los republicanos de la administración de Trump era que escogían una cara, una persona, y le encontraban el proceso judicial o el crimen para judicializarlo. Y decían, eso no se debe hacer, la justicia debe operar simplemente por pues, al revés. Al revés, exactamente. Pues aquí parece que es lo opuesto. Cogen a una cantidad de migrantes que tienen tatuajes, que lo que dicen analistas es que la gente que hacía parte de Tren del Aragua normalmente no era muy tatuada. Estas son las maras, las que se tatúan normalmente. Y las cogen y simplemente les tratan de forzar ahí el pecado sin ni siquiera saber quiénes son y qué han hecho, ¿no? Entonces están de alguna forma replicando lo que estaban criticando en años anteriores. Quiero que vinculemos al programa también desde Miami, Florida, la periodista venezolana Sasha Escalante. Sasha está con nosotros a esta hora. Un gusto saludarte, Sasha. Hola Jason, gusto saludarte desde acá, desde Miami, a ti y a tus invitados. Bueno, como venezolana y como comunicadora, ¿cómo recibió usted este fin de semana esa noticia? El presidente de los Estados Unidos invocando una ley de tiempos de guerra para decir que estaba en guerra contra la banda criminal El Tren de Aragua y trasladar al menos 200 venezolanos a El Salvador. Jason, yo creo que ninguno cuando hablamos del Tren de Aragua y sobre todo siendo venezolana podemos estar en desacuerdo que es una banda transnacional que ha cometido crímenes desastrosos y todos condenamos la actuación que ha tenido y además la expansión que ha tenido de una manera increíble, no solamente en Estados Unidos sino en muchos de nuestros países en Latinoamérica. Pero definitivamente cuando analizamos este tipo de medidas vemos que van a pagar justos por pecadores, que es una frase muy común y por lo menos lo que se hace desatado, por lo menos aquí en el sur de la Florida, entre migrantes con los que hemos podido conversar, entre compañeros de trabajo, entre personas, entre vecinos que tenemos cerca, incluso muchos de ellos legales, como ustedes lo comentaban allá, es que se ha venido desatando una especie de terror porque no sabes en qué punto estás protegido o no. Cuando veíamos la noticia además de este tipo de ley, que como ustedes lo decían, prácticamente no hay jurisprudencia y no hay precedente porque se ha invocado solamente en 3 oportunidades. En el caso de que los estén enviando a un país como El Salvador, veía esta mañana que Estados Unidos tiene que pagar aproximadamente 6.000 millones por este grupo de deportados. Y no estamos hablando de una guerra convencional, y aún y cuando el presidente Trump ha querido argumentar que es peor que una guerra convencional, porque estamos hablando de que Biden aparentemente habría dejado entrar a nuestro país a capos, a delincuentes, que es incluso más peligrosa porque en el caso de una guerra convencional se sabe a quién persigue, pero que en estas personas están caminando por nuestras calles. Sin embargo, están alegando que la orden no tenía base legal y que el presidente pudo haber violado esta orden judicial porque, tal como ustedes lo decían, estaba el avión justamente en el avión cuando estaba en el aire cuando el juez emite
emite esta orden. Pero por supuesto que nos preocupa porque hay muchas personas que están defendiendo los derechos humanos y el debido proceso, y definitivamente al no tener precedente y al además ver que todas estas órdenes han sido retadas en corte, pero al final se sigue, digamos que estas personas fueron deportadas y ya están en El Salvador, prácticamente nos sentimos como que no hay nada que hacer. Ahora, quiero pasar la página, ya hablamos de la preocupación que hay por la falta de legalidad para estas deportaciones, por posibles violaciones a derechos humanos, porque no haya un debido proceso. Pero vamos a ir a otro pedazo de esa misma comunicación que me llama mucho la atención, y es la forma como Estados Unidos está vinculando a Nicolás Maduro por primera vez como ser no solamente el líder del Cartel de los Soles, sino también quien está direccionando al Tren de Aragua. Leamos esta declaración del presidente Trump y de la Casa Blanca. Dice que la ley de enemigos extranjeros está basada en algo, y es que los criminales que integran el Tren de Aragua operan en conjunto con el Cartel de los Soles, patrocinado por el régimen de Maduro en Venezuela. Dice: el llamado Cartel de los Soles es una organización criminal encabezada por miembros del régimen venezolano y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que surgió en los años 90, cuyo objetivo es el tráfico de cocaína. Según el gobierno de Estados Unidos, el Tren de Aragua está estrechamente alineado e infiltrado en el régimen de Maduro. Y si vamos más adelante, vuelven y lo resaltan. Dice: el gobierno de Estados Unidos resalta que la banda criminal, el Tren de Aragua, está detrás de una migración ilegal masiva hacia los Estados Unidos para socavar la seguridad pública y apoyar el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar naciones democráticas. Y luego dice: Maduro lidera el Cartel de los Soles, que trabaja en coordinación con el Tren de Aragua en actividades del narcotráfico. Entonces, pudiera uno decir, Estados Unidos no está en guerra con ningún país para invocar esa ley. Trump dice: estoy en guerra con el Tren de Aragua, que es una banda que está invadiendo a Estados Unidos. Pero dice en ese comunicado que directa o indirectamente es Maduro y su régimen el que le está dando órdenes al Tren de Aragua. Sacha, ¿está diciendo Trump entonces que está en guerra con el régimen de Nicolás Maduro? Absolutamente, y eso como venezolana tengo que decirte que obviamente lo acogemos con bien, pero en el caso de la ley, y como es para temas tan específicos, nosotros no sabíamos que esto cabía dentro de esta jurisdicción y que probablemente de lo que se nos ocurre como periodistas es que esto debería ser interpretado por la Corte Suprema porque no hay precedente, o sea, no estamos hablando de una guerra convencional. En este sentido, ¿tiene el presidente, bajo esta argumentación, potestad para utilizar esta ley de enemigos extranjeros que además es de 1798? Esta mañana intentábamos conversar con varios juristas, específicamente constitucionales, para que nos pudiesen explicar, y nos dicen, todos coincidieron en que aparentemente sí. Aun y cuando las Cortes pueden auditar las órdenes del Ejecutivo, no podrían ir en contra de la voluntad popular. Y aquí me llamaba tanto la atención porque yo revisaba esta mañana parte de las encuestas que habían ido llegando a propósito de cómo veía el estadounidense las órdenes que estaban siendo firmadas por el presidente Trump. Y en el caso de una de NBC de esta mañana tenía una aprobación creo que de un poco más de 47%, en contraste también con una de CNN que la aprobación era incluso por más del 50%. Es decir, el estadounidense está apoyando este tipo de medidas que está tomando Trump. Y las leyes, aun y cuando sabemos que están siendo o pueden ser aplicables en cualquier momento, en particular, por ejemplo, el acta de inmigración que viene en 1960 y pico, creo que era 64, si mal no recuerdo, hasta que no se discuta una enmienda vigente, se puede aplicar en este sentido, como él lo está evaluando contra el Tren de Aragua, aún y cuando la verdad es que no tenemos, digamos que las pruebas de que todas las personas que estén llegando a El Salvador o que están siendo deportadas, lo mismo pasó con Guantánamo, sean efectivamente delincuentes del Tren de Aragua. Que si queremos que se haga, podemos llamarlo guerra, limpieza, como lo podamos llamar, contra el Tren de Aragua, como venezolanos evidentemente no nos sentimos orgullosos de que las noticias que estén saliendo sea que violentaron a una chica en otra ciudad, de que estén siendo armando, digamos que pequeñas bandas de delincuentes en Nueva York, que aquí en Miami también hemos tenido eventos con miembros del Tren de Aragua, definitivamente no. Pero si esta es la manera de repente de acabar con eso, probablemente tampoco sea la manera, porque están pagando justos por pecadores, como dije anteriormente. Sí. Y esa
Esa es la pregunta que muchos están haciendo, Rafael y Cristóbal, porque al final, cuando Trump declara a los carteles mexicanos como terroristas y al Tren de Aragua, mucho se dijo en México si iba a haber una intervención de tropas en México para esto. Ahora, ya Maduro no solamente es el líder de una organización terrorista que es el Tren de Aragua, sino que además esa organización está en guerra con Estados Unidos. ¿Se está abriendo la puerta a una sanción más fuerte al régimen venezolano o incluso una intervención? Es una excelente pregunta que no creo que nadie, ni siquiera Donald Trump, tenga ahora mismo la respuesta. Y no hay más que ver un poco, o sea, al comenzar la segunda administración Trump, muchos periodistas nos preguntábamos cuál podía ser la política que esta nueva administración, porque la primera tuvo mucha mano dura, lo tenía en la mira la administración al gobierno o al régimen de Maduro, pero era precisamente por esos funcionarios de vieja escuela que sí que tenían ahí, que veían una serie de problemas con ese tipo, bueno, la falta de democracia, John Bolton. Eso se acabó. Entonces se abría un interrogante. Una grandísima sorpresa fue cuando Richard Grenell, a los 3 días prácticamente de asumir la presidencia, estaba en Venezuela negociando personalmente con Nicolás Maduro, cuando en ese momento ni siquiera el gobierno de Estados Unidos lo reconoce como presidente. Es decir, Donald Trump no tiene ningún tipo de restricción de las tradicionales. Por ejemplo, tiene gente negociando con Hamas, que es un grupo terrorista, cosa que no ha hecho jamás este país. Y ahora mismo tiene oficialmente a gente negociando con ellos. Entonces, ¿a dónde va? No sé, al principio, a la semana, parecía que Maduro iba a ser una administración muy favorable. Maduro aceptó los vuelos de repatriados o deportados, Grenell reuniéndose con él. Después, sin embargo, en una semana cambió todo, porque de pronto Maduro puso el grito en el cielo, porque era, una vez más, un stand publicitario, un llevar a la gente encadenada, una humillación, que en Venezuela hubo una reacción y hubo una controversia al respecto de decir, oye, esto no puede ser, no pueden tratar a nuestros ciudadanos así. Y seguramente Maduro haya también recibido parte de críticas. Por lo tanto, ¿cuál puede ser el siguiente paso? Pues yo creo que dependerá. Si le interesa seguir mostrándose duro por lo que sea y atacar al Tren del Aragua, pues es capaz de declararle la guerra a Venezuela. Que no le interesa porque de pronto Maduro le ofrece la posibilidad de abrir un hotel Trump en pleno Caracas, pues a lo mejor resulta que pasa a ser el mejor amigo de esta administración. Y pues ya hemos escuchado a la oposición venezolana insistiendo mucho en una reforma energética, en una propuesta petrolera donde todos caben, Estados Unidos y empresas privadas. ¿Usted qué opina, Cristóbal? Sí, yo tengo 2 preguntas. La primera es, no sé hasta qué punto, teniendo en cuenta la falta de debido proceso a la hora de enviar a esta gente a El Salvador, si el Tren de Aragua no se convierte en un nuevo enemigo que es, como dicen en Estados Unidos, el punching bag, un estilo de comodín a la hora de no solamente declararlo enemigo, sino vincularlo con Maduro, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la extensión legal o en acción militar que eso tendrá? Simplemente traerlo como el gran enemigo que está siempre ahí, que le permite a Estados Unidos y a Trump, pues simplemente seguir apelando a ese enemigo, seguir apelando a esa lucha, que es lo que a Trump le gusta, ¿no? Apelar a la lucha nunca, al final, nunca tanto al resultado, como el muro en la frontera que nunca terminó de construirse. La amenaza latente que se tiene que mantener para poder mitigar otros problemas que tiene localmente. Y la segunda pregunta que me parece pues es llamativa es si a Bukele le interesa y le preocupa tanto la seguridad en El Salvador, pues es un riesgo enorme que, asumiendo que son efectivamente 238 miembros del Tren de Aragua, recibirlos. ¿Qué pasa cuando Bukele salga del poder o simplemente deje de estar en el poder Bukele en El Salvador? Pues hay 238 criminales del primer nivel en El Salvador. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa si cuando hay un cambio en gobierno y no quiera, ¿no? Ahora también está la otra pregunta. ¿Y si los devuelven a Venezuela y el régimen es cómplice, los vuelve y los suelta? Entonces también ahí hay un dilema. Porque al final... No, y además es una cosa, hay que recordar que muchas de estas bandas precisamente nacieron en presidios. O sea, lo de juntar a 40.000 criminales como está haciendo El Salvador puede ser un caldo de cultivo terrible para las próximas generaciones. Pero sí es cierto que el argumento que tiene Bukele es que Estados Unidos paga $20.000 por cada preso, lo cual, según dice, es muy buen precio para ellos y muy barato para Estados Unidos, lo cual es cierto, y que de esa manera está haciendo que su sistema penitenciario sea viable, o que realmente se subvenciona a sí mismo, lo cual
admito que me parece unos argumentos bastante débiles, pero... Muy bien, tenemos que ir a la pausa porque hay más temas, hay más noticias hoy. Vamos a hablar en unos minutos de esa orden también de la administración Trump de desmantelar agencias federales, y entre ellas está la que supervisa la matriz del medio de comunicación que financia el gobierno. Se llama La Voz de América. Entre ellas también hay otros medios. La Agencia para los Medios Globales, como se llama en Estados Unidos, financia, por ejemplo, Radio Europa Libre, Radio Libertad, Radio Libre Asia y TV Martí. Ya volvemos para hablar de este tema. Continuamos, son las 3 de la tarde, 33 minutos en la costa este de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado el viernes una orden ejecutiva que busca desmantelar 7 agencias federales, entre ellas la que supervisa la matriz del medio de comunicación financiado por el gobierno, La Voz de América. Asimismo, otros medios de comunicación que son subvencionados por los Estados Unidos en todo el mundo. Además de la BOA, la Agencia para los Medios Globales financia Radio Europa Libre, Radio Libertad y Radio Libre Asia. La organización tiene un presupuesto anual aproximado de $270 millones, cuenta con más de 2.000 empleados, emite en 49 idiomas y tiene una audiencia semanal estimada de 361 millones de personas. Contratistas, muchos dependientes de sus visas, fueron notificados de su despido para finales de marzo y se les prohibió acceder a la agencia. El mensaje, que dejó en shock a muchos, ordenaba cesar inmediatamente cualquier trabajo y prohibía el acceso a los edificios y sistemas de la agencia. Los contratistas, que representan una parte considerable de la plantilla de la BOA, especialmente en los servicios de lengua no inglesa, incluyen a muchos trabajadores no estadounidenses que podrían enfrentar complicaciones con sus visas de permanencia en Estados Unidos tras este despido masivo. Miremos el mensaje de Kari Lake, la persona encargada de La Voz de América, con el cual les notificaron. El presidente ha emitido una orden ejecutiva titulada Continuación de la reducción de la burocracia federal. Esta afecta a USAGM y a sus medios BOA y OCB. Si usted es empleado de la agencia, revise su correo electrónico inmediatamente para obtener más información. La Sociedad de Periodistas Profesionales, la organización más antigua que representa a los periodistas en Estados Unidos, expresó su firme oposición a la decisión de cerrar La Voz de América y otras organizaciones de noticias. La organización calificó este acto como un momento oscuro en la historia de la libertad de prensa. La Sociedad de Periodistas Profesionales se opone firmemente a la decisión de cerrar Voz de América y las demás organizaciones de noticias dependientes de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios de Comunicación Mundiales. Esta es la primera vez en sus más de 80 años de operaciones que BOA se queda a oscuras, y eso hace que este sea un momento oscuro en la historia de la libertad de prensa. Al emitir una orden ejecutiva que cierra la USAGM, la administración Trump ha logrado en un día lo que la antigua Unión Soviética y los dictadores actuales no pudieron en 83 años: el fin de la información justa y precisa en países que carecen de derechos de libertad de prensa. Rafael Salido es periodista independiente, pero también lo invitamos porque fue editor web de La Voz de América. Rafael, sí. Hoy tuviste que hablar, me imagino, con muchos de tus ex colegas, de tus ex compañeros, que les notificaron en este correo electrónico que ya no continuaban. ¿Cuál va a ser la situación para ellos? Bueno, ahora mismo lo que hay en general es mucho desconcierto. También es una organización muy amplia que tiene que enfrentar muchos retos a la hora de poder reportar. Uno de los grandes logros que tiene Voz de América es que precisamente tiene periodistas allá donde no suele ser fácil o incluso posible la libertad de prensa. Entonces, algunos están en situ, otros han llegado y han venido aquí a Estados Unidos a trabajar, dependen de visas. Dependiendo de cuál es tu situación, dependiendo de si eres contratista, si eres apenas un freelance que colaboras, si estás empleado federal, es muy diferente. Los contratistas que están en plantilla, esos ya han sido despedidos, la gente que está fuera también, esos no van a volver. Los empleados federales en principio están en suspensión de empleo. Se supone que puede que hasta junio, pero tampoco está claro porque no hay fondos para pagarles el salario hasta junio, aunque estén suspendidos. Y desde luego ninguno tiene acceso ya a sus sistemas, incluso no se les ha permitido pasar a recoger sus pertenencias personales. En teoría se les dijo que alguien de la agencia o alguien del gobierno iría a recoger cualquier cosa que ellos tengan de equipo y tal. Entonces, la sensación es de mucho desazón, de mucho dolor y de mucho
de mucha incertidumbre, no saber qué hacer. También hay procesos, hay abiertos casos judiciales, pero claro, esto ocurre en un momento tan al inicio del gobierno, sabiendo que además la administración Trump está dispuesta a llevarlo todo hasta el final en los tribunales, gane o no gane, pero lo va a llevar. Claro, la gente no puede depender de eso y hoy ha sido pues un día de despedidas en general de un medio que durante más de 80 años ha ayudado a informar allá donde no había libertad de información. Es una pérdida terrible, sí, y desde luego una medida que aplauden en sitios como China o Rusia. Hacía un contrapeso, pues se llamaba La Voz de América. Sí. Dice la administración Trump que se había convertido en un ente de propaganda demócrata, que allí habían muchas notas, citan el comunicado de la Casa Blanca, claramente favoreciendo al expresidente Joe Biden. También citan que, por ejemplo, les habían dicho a todos los periodistas que no podían decirle a Hamas organización terrorista, sino que apenas lo citaban en una declaración, pero no podían llamarlo así. ¿Qué tanto de cierto hay en esto? Bueno, el tema de Hamas, yo estaba ahí cuando eso pasó, pues fue una conversación editorial que se tuvo al poco del ataque contra Israel, y la cuestión es que La Voz de América no es quien para decidir si Hamas es o no es un grupo terrorista. Por lo tanto, nosotros efectivamente no éramos quienes para llamarles un grupo terrorista. Lo que hacíamos era seguir la línea marcada por el gobierno de Estados Unidos. Y en ese momento no era considerado como tal y no podíamos hablar de acción terrorista en ese sentido. Ahora, de ser parciales o de ser... Yo te puedo poner un caso porque esta guerra que tiene Trump contra Voz de América viene ya de largo. En la primera administración quiso nombrar a una persona que no estaba cualificada, según los propios republicanos, que no querían confirmarle, no aceptaron celebrar una audiencia para valorar su nominación, hasta que, y además recuerdo perfectamente ese día, en un discurso desde la Casa Blanca, como tenía invitado a otro jefe de Estado, sin venir a cuento, se quejó amargamente de que no le aprobaban a sus nominados, puso el ejemplo de Voz de América, se refirió a La Voz de América como el vicio de América, Vice of America, no Voice of America, y dijo que o se aprobaba su nombramiento o iba a mandar al Congreso a receso para poder nombrar a quien él quisiera. Finalmente ahí el Congreso cedió, se nombró y desde entonces hubo una guerra. El por qué es lo que nunca hemos entendido muy bien. Entonces se aplicó, el argumento que tuvieron entonces es que La Voz de América había publicado un artículo en el que se hablaba del fin de la pandemia en China. Ese artículo ni siquiera era de La Voz de América, era de AP, además era un artículo que puede que no te guste la noticia, pero la noticia era esa y desde luego no tenía ningún tema de no ser objetivo, pero lo utilizaron contra La Voz de América y ahora mismo pues básicamente están buscando cualquier excusa. Lo que no está claro es el por qué es lo que hay ahí detrás. Para NTN 24, como un medio aliado de La Voz de América, ha sido fundamental la tarea que han realizado en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que hoy en día tienen gobernados por regímenes que persiguen a la prensa y los medios independientes no tienen la posibilidad de tener un acceso a una información distinta. En estos casos, Cristóbal, también está perdiendo América Latina. Pierde América Latina sin duda porque eran muchos los medios locales que no tenían acceso a información de primera mano de Estados Unidos, de muchos otros lugares, como lo decías vos, Rafa. Yo tengo muy poco más que aportar a lo que estás diciendo para estar informados sobre lo que precisamente estaba pasando, ¿no? Es decir, si nosotros como periodistas nos quejamos de que en regiones como el Midwest acá en Estados Unidos hay desiertos mediáticos locales porque los grandes grupos se hicieron a los periódicos nacionales y entonces las ciudades intermedias dejan de tener esa veeduría que hacen los medios a nivel nacional acá en Estados Unidos, pues lo que vamos a empezar a ver de pronto es este desierto mediático, pero a nivel internacional, porque es que en Centroamérica, en muchos lugares de América Latina, no van a tener esa información necesaria para poder tomar decisiones con mucho más criterio, ¿no? Sacha, La Voz de América también era un canal que tenía corresponsal en Venezuela. Y digo canal porque ellos transmitían por YouTube, pero realmente no tenían una señal de televisión. Su trabajo era construir historias para
prensa independiente, medios de comunicación asociados, pequeños, grandes, que necesitaban contenido. ¿Usted cómo ve esta decisión del presidente Trump? Coincido bastante con lo que ustedes han aportado desde allá en Washington. Efectivamente, apenas supe de la noticia, traté de conversé con mi corresponsal en Venezuela, con el corresponsal también de aquí en Miami, que es un absoluto luchador por la democracia, no solo de Venezuela, sino también aquí desde Miami. Y de alguna manera, el presidente, aún y cuando ha justificado la medida en que la Voz de América tendía a un tipo de inclinación izquierdista, aún y cuando fue concebida para promover valores democráticos en el extranjero, muchos incluso han dicho que la Voz de América estaba ya obsoleta y que tenía un claro sesgo ideológico, pero yo quisiera pensar que dentro de lo malo podríamos estar ante lo que, no sé, a lo mejor sería la reestructuración de lo que pueda ser el futuro de una diplomacia mediática, o no sé realmente muy bien cómo llamarlo, o mejor dicho, a lo mejor la pregunta debería ser si un gobierno, sea cualquier gobierno, ¿no? Sea cualquier administración, debería entonces financiar un medio en esta era digital. Vamos entonces hacia una política de comunicaciones más eficiente. Los he escuchado a ustedes allá mencionar el tema de Hamas, y era como plantearse aquí también con Radio y TV Martí, cuando en una época muy complicada se le prohibía dentro de Radio y TV Martí a los propios periodistas llamar dictador a Castro. Y yo decía, ¿cómo tenemos ese tipo de medidas cuando hay pruebas de lo que se lleva en nuestros países de Latinoamérica, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y hay órdenes como este tipo? Probablemente sí se necesita una reestructuración, aun y cuando esto suene duro, aun y cuando no sabemos qué va a pasar probablemente o cuál va a ser el futuro de la Voz de América, y en el caso de Radio y TV Martí, donde por supuesto que también me golpea de una manera significativa porque tengo amigos allí. Además estamos en la sede de Radio y TV Martí, pero probablemente, me gusta ser posibilista, no sé si la palabra existe, pero ojalá sea que vamos hacia una política de comunicaciones más eficiente con este tipo de medidas. Y la otra cosa, o la otra pregunta, ¿quién lo va a regular en este sentido? Porque si viene de la misma administración, probablemente habrán cosas que no se harán del todo de una manera objetiva. Y podría pasar, porque sí hemos visto cómo esta administración toma decisiones y luego echa para atrás. En algunos casos también había la semana pasada el rumor de que se iba a cortar recursos para organizaciones que defendían los derechos humanos, los presos políticos, Cubanet, y luego dijeron que no, que ya no los iban a tocar. Tenemos un secretario de Estado, además, de origen cubanoamericano, que conoce muy bien los problemas de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, y todavía podría pasar. Gracias, Sasha, por haber estado con nosotros desde Miami, Florida. Vamos a una pausa comercial. Ya volvemos aquí en Club de Prensa. Hemos llegado así al final de Club de Prensa Washington. Es tiempo de agradecer a nuestros invitados. Hoy nos acompañaron aquí en el estudio Cristóbal Vázquez. Cristóbal, gracias. Un gusto, Jason. También quiero darle las gracias al periodista Rafael Salido por haber estado con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias. Y si me permites, me gustaría hacer un último comentario con respecto a La Voz de América. Nunca he estado en un medio de comunicación en el que los redactores, los periodistas estaban tan implicados, porque muchos de ellos me comentaban cuando yo me incorporé que ellos habían crecido en países como Cuba, en países como Vietnam, oyendo las noticias, informándose, y que quisieron ser periodistas precisamente por eso. Entonces, ese es el único sesgo que podría haber en un amor a la libertad de expresión y a la prensa libre, que es lo que definía La Voz de América. Eso sí creo que debe... Gracias, Rafael. Gracias, y ojalá puedan mantener La Voz de América. Vamos a terminar así el programa. Ustedes, nuestros televidentes, gracias por haber participado también en nuestras redes sociales. Quédense con nosotros, vienen los titulares de la hora y luego Ángulo con Ruth del Santo.